Eso es con relación a lo que son los tipos de flujo. Dado que ahora vamos a estar trabajando con flujos en tuberías, es importante definir dos conceptos que son diferentes entre ellos y que nos van a ayudar a hacer un análisis mucho más sencillo de lo que pasa dentro de una tubería. Entonces hay que conocer la diferencia que existe entre masa y volumen de control. Primero que nada, ¿qué es un sistema? Bueno, nosotros definimos cualquier cosa que sea el sistema y vamos a tener una parte que está fuera del sistema, lo cual vamos a llamar alrededores, y lo que separa a los alrededores del sistema es nuestra frontera. Ahora, también es importante saber o es importante determinar cuál es mi sistema. En general, en lo que nosotros vamos a estar trabajando, que son tuberías y sistemas de tuberías, entonces nuestro sistema pues es el fluido que va dentro de él. Nuestra frontera, pues entonces pueden ser las capas, o perdón, las paredes de la tubería en la cual estamos trabajando. Y los alrededores, pues sería qué es lo que rodea a la tubería, ¿no? La separación por la frontera del sistema con los alrededores. Si tuviéramos, por ejemplo, un canal de riego, entonces tendríamos que nuestro sistema sigue siendo el fluido. Sin embargo, ahí la frontera ya sería un poquito más complicada de definirla. La parte de abajo del canal podríamos pensar que es una frontera fija, una frontera real que nosotros tenemos, y podríamos definir que la superficie que forma el fluido podría ser nuestra otra frontera. Y digamos ya la atmósfera entonces sería parte de los alrededores, ¿no? Es importante definir cuál es el sistema para saber cuál es el análisis que se va a hacer. Las fronteras pueden ser reales, como vemos en esta parte de acá, en la cual nosotros tenemos una tobera, y, pero las paredes de la tobera son fronteras reales. Sin embargo, yo puedo definir lo que son fronteras imaginarias, fronteras que realmente no es que existan como tal, pero por simplicidad para poder hacer mi análisis, entonces yo defino una región de esa tobera que está enmarcada entre esta frontera imaginaria y esta frontera imaginaria de acá, y esto se vuelve mi volumen de control. Básicamente, mi sistema está pasando por aquí y yo defino esta frontera, y la tobera misma me define de manera real o con fronteras reales lo que serían las fronteras que me quedarían faltando. No necesariamente esas fronteras tienen que ser fijas, también existe la posibilidad de tener una frontera móvil, cuando esto se ve un poquito más en termodinámica, cuando tenemos un dispositivo cilindro-émbolo, en donde si nosotros calentamos un gas, entonces podemos ver que el émbolo sube, sigue siendo una frontera. ¿Por qué? Porque en este caso mi sistema es el gas que está contenido dentro de esta cámara, y la frontera, aunque se mueva, pues el gas sigue siendo mi sistema y lo incluye dentro de esa. Entonces es importante saber cuál es el sistema, cuáles son los alrededores, cuál es la frontera, si son reales o si son imaginarias, si son fijas o si son móviles. Y más importante aún es saber cuál es el tipo de control que yo tengo, porque puede ser masa de control o volumen de control. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Bueno, están ejemplificadas en esta parte de aquí. Si yo tengo que mi masa siempre va a ser la misma, es decir, entre mi sistema y los alrededores no va a haber transferencia de masa, entonces lo que yo tengo es un sistema de masa de control. Como el dispositivo cilindro émbolo, tengo una frontera, todas las fronteras de son reales, y el gas siempre siguen siendo 2 kilogramos de gas. Aunque el volumen se expanda, siguen siendo la misma masa. Nunca en ningún momento hay transferencia de masa entre mi sistema y los alrededores. Nunca atraviesa masa la frontera, por lo tanto tengo masa de control. En el caso de la tobera, ya hice el comentario de que este es un volumen de control. ¿Por qué? Porque si yo tengo un flujo moviéndose en esta dirección, entonces tengo masa que entra por este lado y masa que sale por este lado. Entonces lo que yo tengo es un volumen que yo mantengo fijo y por el cual está atravesando
cierta cantidad de masa en todo momento. Está circulando masa, entra por este lado, sale por este lado, pero mi volumen siempre permanece siendo el mismo. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre lo que es masa de control y volumen de control.